Este video de física de tercer curso bachillerato científico y segundo curso bachillerato técnico desarrolla la capacidad, resuelve situaciones problemáticas referidas a los fenómenos de la reflexión y en particular el tema espejos planos, elementos, ecuaciones y formación de imágenes. El fenómeno físico que vamos a estudiar se llama reflexión y se define como el retorno de un haz de luz al medio del cual proviene después de alcanzar una superficie. Acá tenemos representado un espejo, una línea imaginaria que forma 90 grados con el espejo, que se llama normal, el rayo de luz incidente y el rayo reflejado. La ley de reflexión dice que el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal están todos en un mismo plano, y también dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Este ángulo entre el rayo incidente y la normal va a ser igual al ángulo entre el rayo reflejado y la normal. Tenemos dos tipos de reflexión: especular cuando se da sobre una superficie lisa y difusa cuando se da sobre una superficie rugosa. Un espejo es una superficie bien pulida que posee un gran poder reflector. Esta clase trata sobre la reflexión en los espejos planos, que son los espejos que no tienen curvatura. Pero también existen espejos esféricos, que son los que tienen forma de una porción de esfera. Las imágenes se forman de esta manera. De un objeto cualquiera salen rayos de luz en todas direcciones. Si nos centramos en los rayos de luz que llegan hacia el espejo, vemos que esos rayos se reflejan y al reflejarse se van separando. Si dibujamos las prolongaciones de estos rayos hacia atrás, vemos que estas prolongaciones se cruzan todas en un punto. Y ese punto es donde se forma la imagen. Para representar la formación de imágenes en un espejo plano, empezamos dibujando una línea que representa el espejo. Después dibujamos una línea que se llama eje óptico. El lugar donde se cruzan el espejo plano y el eje óptico se llama vértice óptico. Y también dibujamos el objeto que vamos a reflejar en el espejo. El segundo paso es dibujar rayos de luz que vayan desde el objeto hacia el espejo. Empezamos con un rayo que vaya paralelo al eje óptico. Vemos que este rayo está incidiendo con 0 grados, un ángulo de 0 grados respecto a la normal, así que se va a reflejar también con un ángulo de 0 grados con respecto a la normal. Dibujamos el rayo reflejado. Luego dibujamos algún otro rayo que vaya del objeto al espejo. Por practicidad, cualquier rayo nos sirve, pero por practicidad vamos a dibujar el que va al vértice óptico. Vemos que este rayo está incidiendo con un ángulo de incidencia I. Entonces, por ley de reflexión, se va a reflejar con un ángulo de reflexión R, que es igual a I, ¿verdad? Más o menos por acá va a estar. Pero para dibujar más exactamente usamos este método. Contamos cuánto mide el objeto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y nuestro rayo reflejado tiene que ir hacia ese punto. Y ya tenemos dos rayos incidentes y dos rayos reflejados. Si prolongamos los rayos hacia atrás, si se cruzan en un punto
Y ese punto es donde se va a formar la imagen del objeto. Siempre en espejos planos, las imágenes tienen estas características. Son derechas, o sea, que no están de cabeza, tienen la misma orientación que el objeto. Virtuales, eso significa que se ven como si estuvieran detrás o dentro del espejo. Son simétricas, o sea que la distancia entre el objeto y el espejo es la misma que la distancia entre el espejo y la imagen. Son del mismo tamaño que el objeto y tienen inversión lateral. Si movemos el brazo derecho, por ejemplo, en la imagen parece que movimos el izquierdo. Si colocamos dos espejos planos, uno al lado del otro, unidos por un lado, y un objeto en el medio de estos dos espejos, pasa algo muy interesante. El objeto se refleja varias veces. Esta unión de dos objetos se llama espejo angular y podemos calcular la cantidad de veces que se va a reflejar el objeto con una fórmula que depende del ángulo entre los dos espejos. La fórmula es n igual a 360 grados dividido alfa menos 1. Vemos que la fórmula dice 360 grados, está en grados, así que el ángulo también tiene que estar en grados. Si por ejemplo tuviéramos el ángulo expresado en radianes, simplemente podemos convertir eso a grados usando la fórmula de ángulo en grados igual a ángulo en radianes por 180 grados dividido pi. El primer ejemplo dice: ¿cuántas imágenes se observarán de un objeto al ser colocado en medio de dos espejos planos que forman un ángulo de 60 grados? Volvemos a leer. ¿Cuántas imágenes se observarán? Ya sabemos, lo que estamos buscando es número de imágenes. De un objeto al ser colocado en medio de dos espejos planos, nos damos cuenta ya de que este ejercicio se trata de un espejo angular que forman un ángulo de 60 grados. Tenemos el ángulo, la fórmula para espejos angulares, que es n igual a 360 grados dividido alfa menos 1. Lo que queremos encontrar es el número de imágenes. Vemos que la fórmula ya está despejada, no hace falta transformar la fórmula, directamente así se reemplaza 60 grados en lugar de alfa. Muy simple esta expresión, no necesitamos ni usar calculadora, simplemente simplificamos grados con grados, el cero del numerador con el cero del denominador. Se realiza primero la división y después la resta. 36 dividido 6 sabemos que es 6, así que nos queda n igual a 6 menos 1, n igual a 5. Antes de determinar cuál es la unidad de medida. Directamente así no vemos, pero si volvemos a leer el ejercicio dice: ¿cuántas imágenes se observarán? Lo que estamos buscando es cuántas imágenes, así que la respuesta es 5 imágenes. Leemos el segundo ejemplo. Un objeto está situado a 50 centímetros de un espejo plano. Si el objeto se aleja 1 metro de la posición original en una dirección normal a su plano, ¿qué distancia separará la antigua de la nueva imagen? Volvemos a leer para sacar los datos. Un objeto está situado a 50 centímetros de un espejo plano. Vemos que su posición inicial es a 50 centímetros. También vemos que el ejercicio se trata de un espejo plano. Luego el objeto se aleja 1 metro de la posición original, así que la posición en el segundo momento es 1 metro más lejos, en una dirección normal a su plano. ¿Qué distancia separará la antigua de la nueva imagen? Entonces lo que estamos buscando es la distancia entre la antigua imagen y la nueva imagen. Presentando así el ejercicio se ve complicado. Además no tenemos ninguna fórmula que use estos datos. Entonces
cuando no estamos entendiendo el ejercicio, antes de desesperarnos, lo primero que hacemos es tratar de graficar para tratar de entender. Acá tenemos un espejo, el eje óptico, le agregué también una recta numérica al eje óptico. Entonces vamos a ir ubicando los objetos en el espejo, en el eje óptico, perdón. Dice, un objeto está situado a 50 centímetros. Entonces dibujamos el objeto acá. Podemos dibujar ya también su imagen. Sabemos que es un espejo plano, entonces también sabemos que la imagen va a estar a la misma distancia, va a tener el mismo tamaño y la misma orientación. Después dice, si el objeto se aleja 1 metro de la posición original, se aleja, entonces vamos a dibujarlo más lejos del espejo, no de este lado. 1 metro más lejos, pero nuestro eje está en centímetros, así que rápidamente convertimos, 1 metro son 100 centímetros, 50 más 100 son 150, y acá en 150 centímetros dibujamos el objeto. Podemos dibujar también su imagen, recordando que es un espejo plano y que en los espejos planos siempre la imagen tiene el mismo tamaño, la misma orientación y está a la misma distancia del espejo. Y luego el ejercicio dice, ¿qué distancia separará la antigua de la nueva imagen? Entonces lo que estamos buscando es esta distancia. Simplemente podemos mirar nuestra recta numérica y restar 150 menos 50 es 100. Entonces nuestra respuesta son 100 centímetros, siempre con unidad de medida.